Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Nuevamente el Ministerio de Enseñanza Masada está para compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Sea el Shalom. Estamos entonces en este nuevo horario, como lo hemos estado compartiendo, los días jueves, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina y de Uruguay, y de todas las naciones que puedan conectarse en este momento. Sea la paz del Señor. Siempre nos tomamos un pequeño tiempo, muy pequeño, para saludarnos. Así estamos orando y entregándonos de lleno, sobre todo a este trabajo tan importantísimo en este último tiempo, de estudiar no solamente teóricamente la palabra del Señor, sino recibir su revelación como un alimento espiritual que nos va a fortalecer para poder atravesar la última etapa que nos está quedando sobre este tiempo acá en la tierra. Le agradecemos los saludos a la hermana María Fernández. El Señor bendiga su hogar, su familia. Nuestra querida hermana también Emilia Rolón. Sea el Shalom, la paz del Señor para usted y para toda su hermosa familia. Entonces nos estamos conectando también con los hermanos que estoy citando son los hermanos de Argentina. El Señor bendiga ricamente la Argentina, bendiga a Sudamérica y nos ayuda a todos a poder atravesar una etapa que, si bien es menester orar y podemos reprender y el Señor puede hacer muchas cosas, pero también entendiendo que en medio de todo esto se está haciendo la voluntad del Señor. Saludos para mi amada esposa Cristina María, siempre una gran colaboradora del reino del Señor. Que el Señor le siga renovando y ungiendo, fortaleciendo. Nuestro querido hermano Miguel Omar Amarilla, qué gusto nuevamente, paz del Señor, querido hermano. Señor bendiga tu hogar, tu familia, el ministerio. Una bendición poder compartir con ustedes. Muy bien, querido hermano, vamos a dar inicio a un tema que, dependiendo de lo que el Señor diga, va a durar un buen tiempo. Y de alguna manera esto es un poco una continuidad ya de lo que veníamos estudiando acerca de la marca de la bestia. Hacemos una breve oración. Padre del cielo, separados de ti nada podemos hacer. Nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras transgresiones, Señor, que todavía hay, porque, Señor, tal vez no nos hemos sumergido permanentemente en tu presencia, porque, Señor, nos resistimos a crucificar completamente la vieja naturaleza, pero te pedimos tu auxilio. En estos días vengo citando lo que dice Romanos 8, luego usted lo busca en ese hermoso capítulo. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, aleluya, por el Espíritu del Señor, haced morir las obras de la carne. No hay otra manera, no hay otro sistema, no es con nuestra fuerza. Por más que querramos deshacernos de muchas obras de la carne, de los frutos de la carne, no podemos ni queremos muchas veces, estando en esta humanidad caída. Necesitamos de la gracia, necesitamos del poder, la unción del Espíritu del Señor, su poderosa palabra. Señor, clava nuestra vieja naturaleza. Te lo rogamos con el entendimiento que tú nos estás dando a través de tu palabra, Señor. Como decía tu siervo Pablo, y estaremos hablando en algún momento, recordamos aquel texto maravilloso de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora lo que vivo en la carne, en la humanidad, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Evidentemente es imposible vivir para la gloria del Señor sin tener el sello del Espíritu, del Eterno, del Espíritu de Yeshua. Señor, te alabamos, Señor. La salvación viene de ti, Señor. Nosotros rendimos nuestra voluntad a ti en esta hora, Señor. Y, Señor, estamos decididos, a pesar de muchas luchas, estamos decididos a llegar a la meta final. Te suplicamos tu auxilio. Ven en auxilio de nuestras almas, Señor. Vienen tiempos de apostasía, Señor, de rebelión mundial, como lo estamos viendo, de las naciones, pero también de una rebelión dentro de las mismas filas de aquellos que dicen ser parte del pueblo del Señor. Padre, creemos en tu avivamiento, pero ese avivamiento será solamente de acuerdo a la Escritura en un remanente, Señor.
Solamente un remanente será salvo, como ya lo hemos estudiado. Señor, clamando que ese remanente sea lo más amplio, Señor, que sea posible en el nombre de Yeshua. Señor, y para ti nada es imposible, pero tú ya sabes proféticamente, porque eres el Padre omnisciente, omnipotente. Tú sabes que muchos, lastimosamente, Señor, entrarán en ese camino de rebelión, Padre. Mas nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos y quiénes no, Señor. No nos compete a nosotros. Nuestra tarea, Señor, es predicar el Evangelio, y todo aquel que crea, todo aquel que se someta, todo aquel que se sumerja, que se rinda a tu palabra, será salvo, Señor. En el nombre de Yeshua, por favor, te suplicamos, Señor, que tú estés guardando nuestro caminar, Señor, que nosotros podamos perseverar. Así dice la palabra en Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo, este alcanzará la salvación y la vida eterna. Aleluya, la obra la hace el Señor, pero hay algo, como ya hemos mencionado, hay algo, lo único que nosotros tenemos es nuestra voluntad. El Señor nos ha creado con un libre albedrío. Usted lo rinde al Señor o no lo rinde al Señor. Bendito Rey, Señor, estamos clamando conforme a la luz de tu palabra. Señor, que no un ratito, sino que cada día, cada 24 horas, hasta que suene la final trompeta, cada uno de nosotros podamos rendir nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Podamos rendirlo, Señor, en nuestro libre albedrío, Señor, podamos rendirlo completamente a ti, porque allí está la victoria. En el nombre de Yeshua, y entonces tú harás como dice tu palabra. Tú harás, Señor, aleluya, porque tú estás golpeando a la puerta del corazón, Señor. Tú no vas a entrar, Señor, avasallando. Tú respetas la voluntad del hombre, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Por eso clamamos, Señor, en muchas situaciones de la vida en este momento, o al escuchar tu poderosa palabra, muchas almas, Señor, puedan en ese momento, Señor, doblegar su voluntad delante de ti, Señor. Como hemos enseñado, la salvación es entregarle nuevamente nuestra voluntad, ponerla en manos del Señor. Poner nuestra voluntad supeditada a la voluntad del Señor. Aleluya, como fue al principio, antes de la caída. Mi alma te alaba, Señor. Bendice esta reunión, bendice a los hermanos y hermanas en el precioso nombre de Yeshua. Y decimos todos amén y amén. Seguimos saludando entonces a todos nuestros hermanos, a Rubén Fernández, Pedro Romero, Antonio Delgado, con sus familias, obviamente. El Señor los bendiga. A nuestra hermana Nancy Campuzano, a su esposo, nuestro querido hermano Berna, y a toda su familia, sea el shalom, la paz del Señor. Entonces, hermano, la apostasía. Hoy estamos estudiando, comenzamos apostasía, la catástrofe de la rebelión final de este último tiempo. La palabra apostasía en el griego no la encontramos en realidad muchas veces en la Escritura. La encontramos en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. No lo busque, ya lo hemos estudiado en algún momento en el tema de la marca de la bestia. Obviamente se nos dice que el Señor Yeshua no regresará sin que antes se manifieste esta gran apostasía. Y para que usted lo pueda entender en nuestro español con toda claridad, cuando hablamos de apostasía, hablamos de rebelión. Hablamos de desacato, hablamos de infracción de la ley, como ya hemos estudiado. Hablamos de vidas que se van a oponer a la voluntad del Señor. Inclusive hablamos sobre todo de vidas que estuvieron en la casa del Señor o que están en la casa del Señor, pero que tristemente en estos momentos, por escuchar doctrinas de demonios, se han rebelado nuevamente contra la voluntad del Señor. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado en este último tiempo, porque el enemigo está colocando su marca, y si encuentra alguna oportunidad, si logra de alguna manera engañarnos, de alguna manera confundirnos, como decimos normalmente en un lenguaje sencillo, si abrimos alguna puerta, alguna rendija de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de nuestros corazones, el enemigo entrará con el engaño, y con el engaño entra también la rebelión
Entonces, mi hermano, nosotros bajo ningún punto de vista, si realmente tenemos la marca de Yeshua, si somos realmente llenos y estamos desbordando del Espíritu del Señor, que como dice la Escritura, siempre nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Si nosotros realmente tenemos al Señor en nuestros corazones, nosotros no vamos jamás a cuestionar la palabra del Señor. El verdadero creyente que ha nacido del agua y del Espíritu, que realmente ha sometido su voluntad y ha creído en el Señor y ha sido sellado con el Espíritu Santo, ama la Torá, ama la ley, ama los mandamientos, ama toda la revelación del Señor. Bien, vamos a comenzar con este texto, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. No voy a estar saludando ahora para yo no distraerme, posteriormente lo estamos haciendo. Gracias a todos los hermanos que están entrando, que están participando, pueden dejar sus saludos, sus preguntas, sus inquietudes y las vamos a estar en todo caso respondiendo en otro momento. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Vamos a ver, mi hermano, que el Espíritu del Señor en las Escrituras, ya que el Espíritu del Señor inspiró a los santos hombres del Eterno para escribir la revelación, nos advirtió que en el último tiempo habría una gran apostasía. De hecho, en todos los tiempos ha existido apostasía. Ya veníamos estudiando que Lucifer obviamente es el primer apóstata, y juntamente con la tercera parte de los ángeles caídos, Adán y Eva también, por haberse rebelado contra el Señor, Caín, toda la humanidad. La Escritura dice, el apóstol Pablo en Romanos, que no hay justo ni siquiera uno. De alguna manera todos hemos apostatado. La Escritura habla en Jeremías, en algunos pasajes, que el Señor desea y anhela sanar la apostasía, sanar nuestra tierra, sanarnos de esta enfermedad llamada rebelión, para que usted lo pueda entender mucho más. Vuelvo a repetir, el término apostasía en el griego, que no se encuentra muchas veces, significa técnicamente rebelión. Es obviamente sublevarse, así como hay una rebelión popular contra el gobierno, etcétera, etcétera, o una rebelión también del gobierno. De eso nos está hablando. Cuando hablamos de apostasía, hablamos de que nuestro espíritu, todo nuestro ser, se rebela contra las ordenanzas del Señor. Por otro lado, vale la pena recordar, y esto creo que va a ser muy importante para que no miremos la ley o la Torá como algunos la miran de reojo o de mala manera. La Torá, como dicen los judíos, y en este sentido sí tenemos que aprender, y esto me gusta muchísimo declararlo, son las cartas de papá. Ahora, bueno, tenemos mucho WhatsApp. Yo recuerdo todavía hasta en mis tiempos de juventud, cuando salía al campo misionero, todavía se escribía las cartas. Tenemos cartas, guardamos cartas, y obviamente cartas muy, muy lindas. Yo recuerdo la época de noviazgo con mi esposa, cuántas cartas nos hemos escrito, maravillosas, que vale la pena recordar esas palabras, que las estamos viviendo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, cuando agarra los rollos de la ley, en las fiestas solemnes o en el Shabbat, cuando se va a leer la porción, la escritura, suelen tener este pensamiento, las cartas de papá. Entonces, mi hermano, no tenemos que rebelarnos contra ordenanzas, contra cartas de amor. En realidad, la Torá, el pacto renovado, las palabras de Yeshua, todo lo que tenemos revelado en la Sagrada Escritura son mandamientos totalmente llenos de amor, de compasión, de misericordia, donde el Señor siempre está buscando el bien para cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchos, porque quieren seguir siendo carnales, se levantan, se oponen, se sublevan, cuestionan la palabra del Señor, hasta lo más simple, se rebelan contra los 10 mandamientos. ¿Por qué no se puede adulterar? ¿Por qué no se puede mentir? ¿Por qué no se puede robar? Una mentirita piadosa, ¿no? Como dicen algunos entre comillas. Obviamente que no existe eso. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu con mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, al soplo del Señor. Dice claramente. Esto vale la pena realmente remarcarlo. Cuando el Señor habla, en el Señor no hay confusión.
El Señor es obviamente totalmente claro a la hora de hablar. Dice claramente que en los últimos tiempos, los postreros tiempos en realidad han comenzado con la primera venida de Yeshua y ya están a punto de terminar porque estamos viviendo los últimos tiempos. Allí puse un estudio y usted puede ir ganando tiempo en el perfil. En el día de ayer hemos compartido un estudio que se nos habla, si sacamos los cálculos, que en el 2009 la disciplina sobre la casa de Israel y la casa de Judá ha terminado. Entonces estamos en los días de restauración. Claro, algunos dirán, pero el pastor Ximénez, aclárame esto, porque está diciendo que viene una rebelión final y por otro lado está diciendo que estamos en los días también de la restauración final de la casa de Efraín, que representa, para que usted lo entienda mucho mejor, la cristiandad, y el reino de Judá, los judíos, tal como los conocemos. O sea, los judíos van a ir recibiendo a Yeshua el Mesías, les está faltando esa revelación, y los cristianos van a ir recibiendo la revelación de que realmente guardar mandamientos viene de parte del Señor y no como muchos nos han enseñado en estos últimos siglos. Entonces, mientras está aconteciendo esta restauración, y vamos a ser uno, como el Señor lo declara en su palabra, judíos y gentiles, vamos a ser el verdadero Israel. De igual manera, mi querido hermano, en medio de esta restauración que va a acontecer en aquellos que abran su corazón, habrá muchísimos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ya lo vamos a ir leyendo, habrá muchísimos que seguirán resistiendo la verdad del Señor, y es más, muchos que estaban en el camino, y no diría tan firmes, pero más o menos, se van a terminar también de rebelar totalmente contra el Señor. Y es ahí donde el Señor está cumpliendo esta escritura, donde Él está separando el trigo de la cizaña. Ya no hay mucho tiempo por delante. O nos convertimos de veras en los hijos del Señor, o nos vamos a convertir en los hijos del diablo. Son estas las posibilidades que hay. Amén. Hay dos caminos. Camino estrecho de salvación, camino ancho de perdición. La luz o las tinieblas, el reino de la luz o el reino de las tinieblas, la verdad o la mentira, la vida o la muerte. Entonces, hermano, el tiempo del castigo ya fue levantado sobre el pueblo de Israel. Sabemos que se multiplicó, eso ya lo hemos estudiado en otros estudios, de acuerdo a Levítico capítulo 26, se acuerda que hablamos de Ezequiel, que tenía que dormir tanto tiempo de un lado y del otro. Todo eso representaba años que se fueron multiplicando y que, según los cálculos, lo tiene ahí en el estudio, en el perfil, ha terminado en el 2009. O sea, hay 11 años que estamos viviendo donde el Señor está trabajando en restaurar al remanente que le abra su corazón al Señor, pero hay muchos que van a transitar por el camino de la rebelión. ¿Por qué el Señor me está dando nuevamente de compartir este estudio con ustedes? Porque yo creo que este estudio es como una medicina preventiva que puede ayudar a muchos de nosotros a pensar, como siempre digo, miles de veces, a no rebelarnos contra el camino del Señor. 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice claramente el Espíritu del Señor que en los últimos tiempos algunos, habla en plural, apostatarán de la fe. Ya vamos a ver el término fe, lo que significa. La fe no es solamente... obviamente que necesitamos la fe del Señor para los milagros y la fe del Señor para que Él haga prodigios y señales, pero necesitamos la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es un don del Señor, ni siquiera es nuestro. La fe es un don del Señor sobrenatural que nos ayuda a nosotros a poder perseverar y mantenernos en el camino de la santidad. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas o enseñanzas de demonios. Recuerda que la carta de Timoteo es una carta de un contenido pastoral. Entonces, obviamente el apóstol Pablo, con su gran trayectoria y su gran experiencia, le está aconsejando a su hijo espiritual Timoteo, y él sabía que ya en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, había muchos falsos profetas y maestros como van a surgir en este último tiempo. En todo el compendio de lo que leemos en Mateo 24, que se habla de guerras, de epidemias, de terremotos, etcétera, etcétera, se habla mucho, si usted lee con atención, en Mateo capítulo 24 se habla permanentemente en todo el capítulo, que está hablando también de la segunda venida de Yeshua, que van a surgir muchos falsos profetas y maestros
que van a apostatar de la fe, se van a desviar, que dice acá, escuchando a espíritus engañadores. Esto es algo que permanentemente nosotros lo vamos a decir. Lo hemos hablado con el tema de Adán y Eva, a quien escucharon, a la serpiente. Le prestaron atención a sus palabras y obviamente cayeron de la gracia, tuvieron que salir del huerto. Hoy en día, amigo hermano, y lo digo con mucho respeto, no es mi intención que usted no se congregue. Creo que es bíblico congregarse, es bíblico estar en la casa de oración, por supuesto que sí, pero que no se molesten tampoco los consiervos porque saben que estoy diciendo verdad en este momento. Debemos discernir en el Señor en dónde nos vamos a congregar. Debemos tener una certeza de parte del Señor que ese matrimonio pastoral o esos siervos realmente están consagrados y están fluyendo con la unción poderosa del Espíritu del Señor. Y dice que con hipocresía hablarán mentira. Obviamente, ¿quién es el que habla mentira? Es el diablo, es Lucifer. Es Cayatán, que con sus mentiras está enredando al mundo y está enredando a muchos que tal vez al principio nacieron bien, realmente tuvieron un encuentro con el Señor, pero como dije al principio, debemos cuidar esta salvación tan grande con temor y con temblor, el que persevere hasta el final. O sea, el que sea fiel hasta el final, este alcanzará la salvación y podrá casarse con Yeshua, el Mesías. Entonces, hay muchos escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia. El Señor tenga piedad de nosotros. Mi hermano, qué terrible es endurecerse delante del Señor. El autor de Hebreos habla un poco respecto de esto, que el pecado endurece el corazón. Por eso muchas veces el Señor levanta ministerios exhortativos. Por eso levantó en su tiempo a un Jeremías, a un Ezequiel, a un apóstol Pablo, que tenían un mensaje en muchas oportunidades que venía con una unción muy fuerte de exhortación, y esa exhortación, bendito sea el nombre del Señor, partía las piedras. Es Jeremías que dice en un momento: mi palabra es como martillo, es como fuego que consume. Ciertamente tenemos que reconocer que muchas veces necesitamos ese tipo de palabra para despertarnos y no desviarnos del camino del Señor. Vamos a trabajar todos juntos. Yo sé que usted ve muchas páginas donde los predicadores no le ponen la Biblia y sería todo muy lindo, ¿no? Pero por el momento no decido eso. Por el momento decido que usted me acompañe y abra su Biblia para que no perdamos la costumbre. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 10 hasta el versículo 12. Entonces vamos a trabajar todos juntos. Usted va a conocer su Biblia, se va a adaptar a la palabra del Señor en su propia mano. Mateo 24, verso 10. Yo digo muchas veces, queridos hermanos, que la gente ya en este tiempo quiere todo demasiado fácil ya, ¿verdad? Ya ni siquiera quieren abrir la Biblia. El Señor tenga misericordia. Qué bendiciones es tener una Biblia. Mire, yo acá, en la medida de las posibilidades, hasta mis primeras Biblias que están ahí todas, ahí están, ¿verdad? Todas son una bendición. Gloria al Señor. Y muchas veces encuentro ahí marcaciones muy importantes que he hecho en su momento. Dice Mateo 24, verso 10. No podemos leer todo Mateo 24, pero dice: muchos tropezarán otra vez. Entonces, mi hermano, va a haber una gran rebelión en el último tiempo. Particularmente yo lo he visto como un maestro dedicado a este tipo de ministerio que el Señor me ha dado. Y vuelvo a repetir, lo digo con mucho respeto porque hay muchos pastores que me están escuchando, amigos a los cuales aprecio, y ellos saben cómo suelo fluir en el Señor, pero lastimosamente tanto en Argentina como en Uruguay, como en Paraguay, en Brasil, por donde hemos caminado hasta el momento, muchas congregaciones, muchos concilios, muchas denominaciones, de repente muy sutilmente te dicen que ya no quieren escuchar este tipo de palabra. Lastimosamente quieren acomodarse a un sistema religioso que para mí es el sistema de Babilonia, que va a ser juzgado por el Eterno, como bien sabemos, está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, hay muchos, en especial manera consiervos, que están caminando
en rebelión contra la palabra del Señor. Están predicando un evangelio diferente, un evangelio extraño, un evangelio adulterado, como ya lo hemos predicado recientemente. Dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este texto puede cumplirse a nivel literal, de que de repente se va a generar alguna violencia literal, como también puede haber alguna violencia emocional o alguna violencia de carácter verbal, que generalmente la encontramos muy a menudo en muchas personas rebeldes, soberbias, malcriadas, aún dentro del Evangelio, porque no todo lo que hoy vemos en el Evangelio pertenece al Señor. Y tenemos que decirlo con toda autoridad. Necesitamos mucho discernimiento espiritual. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán. Otra vez dice, muchos. Muchos apostatarán, muchos ya están escuchando doctrina de demonios, muchos tienen la conciencia cauterizada. ¿Cuántas barbaridades? Alguien lo tiene que decir. Bueno, yo lo voy a decir si el Señor así lo quiere. Cuántos engaños, cuántas mentiras, cuántos pecados bochornosos dentro de las denominaciones: adulterio, homosexualidad, robo, estafa, control mental, manipulación, etcétera, etcétera. Ese no es el trabajo de un pastor. Ese no es el trabajo de un maestro de la palabra. Nosotros estamos para administrar los bienes del Señor, para administrar correctamente la palabra del Señor. El apóstol Pedro habla en una de sus cartas que nosotros no debemos enseñorearnos del rebaño, como así también el pueblo no debe enseñorearse de los siervos del Señor. Tenemos que caminar unidos en amor, respetándonos los unos a los otros dentro del cuerpo. No hay ningún miembro que tenga que ser despreciado. El hecho de que yo sea los ojos no significa que voy a despreciar, no sé, la rodilla. Todo es importante en el cuerpo del Señor. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, creo que esto lo entendemos todos claramente. Hay una maldad que se ha multiplicado grandemente en el mundo, pero también dentro de las denominaciones, porque han dejado la palabra del Señor. Y porque sin la Torá, sin la ley del Señor, nadie puede recuperar esa bondad. La bondad viene del Señor. El fruto del Espíritu es bondad, es justicia, es benignidad, es compasión, es misericordia. Y todo eso viene del Señor y viene por la fe. Ya lo vamos a estudiar más profundamente en otro momento, porque estamos hablando de que apostataron de la fe. Nosotros, mi hermano, en sí mismo no tenemos fe. De hecho, Adán y Eva no necesitaban la fe en su momento, porque ellos tenían perfecta comunión con el Eterno. ¿Cuándo nosotros necesitamos la fe? Obviamente, cuando hemos caído, para volver a conectarnos con el Creador, nosotros necesitamos rendirnos al mensaje. Ya lo vamos a ver después en algunos textos. Y una vez que nos rendimos al mensaje, que nos humillamos, el Señor, como dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, nos da el don de la fe. El don de la fe, hermano, es muy profundo. La fe no es una fuerza natural. Hay fuerzas naturales, hay cosas naturales. Tenemos vista, tenemos olfato, tenemos tacto, podemos oír, podemos gustar, pero no teníamos fe. Y sin esa fe nosotros no podemos permanecer fieles en el camino del Señor. Ahora la Escritura dice que muchos se van a rebelar contra ese don. Se van a rebelar contra la fe. Y si usted se rebela contra la fe de Yeshua, ¿cómo puede permanecer en el camino? ¿Se acuerda que lo hemos visto en el estudio de la marca de la bestia o la marca de Yeshua? Estos son los que han vencido a la bestia, ¿amén? ¿Se acuerda? Apocalipsis 15. ¿Quiénes son los que han vencido a la bestia? Los que tienen la fe en Yeshua. Los que han recibido la fe de Yeshua y guardan los mandamientos. La fe es una fuerza sobrenatural, es un regalo del Señor. Yo no tenía fe, siempre les he comentado, ateo, comunista, alcohólico. Bendito sea el nombre del Señor, que un grupo de hermanos se puso a orar por mi vida. Y en un momento fui quebrantado y me rendí. Y cuando me rendí pude creer en el Señor. Prácticamente son situaciones que se dan en milésimas de segundo. Cuando uno se rinde por alguna situación, porque generalmente el Señor permite que seamos quebrantados en nuestra soberbia. Cuando uno se rinde al mensaje del Señor, el Señor nos da la fe para que nosotros podamos creer en Él, podamos conocerle. Si no fuera por Él,
nosotros no lo hubiéramos conocido. No hay fuerza en el ser humano para salvarse. No hay fuerza en el ser humano para regresar al eterno. Esto es una gracia, una misericordia del Señor. Usted no conoce al Señor por caminar tantos kilómetros de rodilla o por dar tanto dinero en el ofrendero. Conocemos al Señor por pura gracia. Cuando la gracia del Señor nos toca, ahí sí, somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión de rendirnos o no rendirnos al Señor. Vamos de ahí, mi querido hermano, entonces, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El gran mandamiento, lo conocemos, es amar al Señor con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Sin embargo, muchos están perdiendo el amor. Prácticamente vivimos una sociedad que no tiene amor, no hay mucho amor, inclusive dentro de la familia se ha perdido el amor. Ahí vemos el femicidio, sobre todo cuando leemos noticias acá en Argentina, en Paraguay ha crecido muchísimo. En Sudamérica vemos la violencia de género, vemos la violencia en los matrimonios, la violencia de todo tipo, ¿verdad? También, lastimosamente, dentro del contexto congregacional, muchos se están descuidando en cuanto a su comunión con el Señor, y entonces el amor de muchos hacia el Señor, hacia la palabra del Señor, hacia la voluntad del Señor, se está enfriando. Ciertamente el Señor nos tocó, ciertamente hubo un tiempo que nos rendimos, ciertamente hubo un tiempo donde la fe entró en nuestros corazones, entró el Espíritu Santo, entró el amor, con el Espíritu entra todo, entra el amor, entra la fe, entra el gozo, y muchas veces, mi hermano, no se manifiesta todo eso, no porque no se nos haya entregado, sino que nosotros no lo estamos avivando. El Espíritu del Señor está en nosotros, pero si lo empezamos a contristar, el Espíritu del Señor va a quedar en un rincón y en algún momento nuestras actitudes van a hacer que el Espíritu del Señor se vaya de nuestras vidas. Y de esa manera habremos perdido el sello, la garantía, como hemos estudiado, de salvación, de redención. Entonces, hermano, no todo va a ser el Señor. El Señor ya hizo todo, la gran parte. El Señor ya nos dio la fe, nos dio su gracia, entró en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que avivar. ¿De qué manera avivamos? Buscando al Señor. Decídase a buscar al Señor. Nos decidimos a hacer el asadito, nos decidimos a toda clase de entretenimiento. Esa es nuestra voluntad. Bueno, decídase a estudiar la palabra. Decídase a clamar al Señor. Decídase a servir al Señor. Nos vamos de ahí, mi hermano, al libro de Judas, antes de Apocalipsis, en el libro de Judas, en el versículo 3. Libro de Judas, versículo 3. Va a ser verdaderamente, como lo titulé, una gran catástrofe. Una catástrofe peor que un tsunami. Va a ser la gran rebelión que ya estamos viendo al norte, al sur, al este y al oeste. En medio de esto, obviamente, palabra de esperanza, vamos a ver un remanente, pero solamente un remanente que va a escuchar el evangelio del reino y que se va a convertir verdaderamente al Señor. Vemos entonces que los apóstatas abandonan la verdadera fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Libro de Judas, verso 3. Amados, escribe Judas, por la gran solicitud. La palabra solicitud significa acá una gran responsabilidad, una gran carga que él sentía en ese momento, que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Qué lindo, hermano, que hoy estamos reunidos por una causa en común, la salvación, pero dentro de esta causa común nosotros tenemos que ayudarnos. ¿Por qué estoy saliendo en estos momentos en vivo? Porque el Señor me lo ordena, porque soy un instrumento en las manos del Señor. ¿Por qué con este tema? Porque el Señor así lo quiere también. Porque nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Si alguien cae, nosotros lo tenemos que levantar. Obviamente, esto que estoy mencionando es la base del amor. Y como estamos diciendo, ¿no? Mucha gente ha perdido el amor y si alguien está caído, lo deja caído. Pero hermano, nosotros debemos tener algo en común, y lo tenemos de hecho, que es nuestra salvación, que es Yeshua. Y entonces si mi hermano se está apartando, yo tengo que ir a buscarlo, como dice la parábola,
el buen pastor deja las 99 y va a buscar la oveja perdida, o la historia del buen samaritano, que pasó el sacerdote levita, se hicieron los tontos, decimos acá en Paraguay, los niembotaú, pero vino el buen samaritano y se hizo cargo de esa persona. Entonces, mi hermano, esto no es solamente un trabajo para el pastor, obviamente que lo es, tiene esa gran responsabilidad. Todos los hermanos en la fe tenemos que amarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros para que podamos llegar a la meta. Dice, me he visto en la necesidad de escribirles, exhortándoles. Acá aparece esta palabra que pocos muchas veces quieren digerir, exhortándoles a que contiendan ardientemente. Acá vamos a retocar un poquitito la traducción, no la voy a mejorar yo, sino que se puede mejorar porque a veces las traducciones no son tan buenas. Exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. En realidad, esta expresión contender ardientemente significa hasta el punto de agonizar. Entonces, mi hermano, nosotros estamos puestos acá en la tierra por la unción del Señor para luchar ardientemente con las armas poderosas que nos dio el Señor, la oración, la exhortación, el ayuno, el clamor, etcétera, etcétera. Mi hermano, tenemos hasta el punto que agonizar para que la fe, como termina el versículo 3, que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. ¿A qué se refiere acá Judas? Claro, en aquel tiempo ya, como hoy en día se estaban levantando muchos falsos profetas, la palabra se estaba adulterando, había mucha confusión, eso le encanta al diablo, obviamente. A él le encanta la confusión, de esa manera él se va multiplicando y de esa manera él va dividiendo al verdadero cuerpo del Señor. Entonces, mi hermano, nosotros somos soldados de Yeshua y tenemos que luchar por la verdad. Cuando hablamos de fe, en este caso estamos hablando de la doctrina, también estamos hablando de la fe. ¿Cómo luchamos por la verdad? Número uno, mi querido hermano, por eso recién le exhortaba a dejar un poco la pereza. Y a no tragar cualquier cosa que ve en el camino como la avestruz, sino que nosotros tenemos que meditar, tenemos que discernir. El Señor nos creó con la capacidad de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cómo va a llegar usted a eso si no se dedica a estudiar la palabra del Señor? Y no basta solamente con escuchar hoy a un predicador y mañana a otro predicador, porque ya les he dicho y a mí esto no me molesta, por eso les estoy diciendo que no les pongo la Biblia acá en la pantalla, porque quiero que usted abra la Biblia, quiero que usted conozca los libros de la Biblia, quiero que usted no solamente en este estudio, siempre digo a los hermanos, compre diccionario bíblico, diccionario común, compre cosas buenas para ir entendiendo la historia, la geografía, la profundidad de las palabras, sobre todo dichas en su momento en hebreo. Eso nos va a dar una mayor comprensión para que nosotros no estemos en ignorancia. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento, y entonces vino el juicio de Dios sobre los sacerdotes, sobre todo, y también sobre el pueblo de Israel, exhortándoles a que contiendan ardientemente. Esta no es una contienda carnal, esta es una contienda espiritual. Estamos luchando contra Satanás. Satanás quiere imponer el engaño, quiere imponer la mentira, quiere imponer sus tradiciones, quiere imponer sus costumbres. De hecho, nadie se ofenda, en este tiempo muchos de nosotros ya sabemos, obviamente, que las traducciones de la Biblia tienen muchísimos errores. Estamos agradecidos por la traducción, pero ¿por qué no estudiar? ¿Por qué no profundizar? ¿Por qué no ir en busca de esa verdad que, como dice la Escritura, nos va a hacer cada vez más libres? Podemos ver entonces, gloria al Señor, una definición de fe. Estamos hablando de que apostatarán de la fe. La palabra emuná en hebreo tiene varias características. La palabra emuná significa creencia, lo más básico que conocemos la gran mayoría de nosotros. Pero también significa confianza. Vaya notando, la palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Gloria al Señor. Que significa creencia, confianza, afirmación,
O sea, mi hermano, nosotros no podemos entender por nosotros mismos la revelación del Señor. Obviamente que tenemos que hacer nuestra parte, como recién le estaba diciendo. Yo me tengo que disponer a abrir la Biblia, me tengo que disponer a estudiar, porque así está ordenado la Escritura, ¿ven? Meditarás en ella de día y de noche para que todo te salga bien. Pero más allá de que nosotros podamos leer la Escritura, aunque la pudiéramos leer en el idioma del hebreo, de igual manera, obviamente que es una gran bendición, pero usted ve que muchos judíos no aceptan todavía a Yeshua. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se debe entender bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros nos sumergimos, cuando nosotros, como decimos habitualmente, crucificamos la vieja naturaleza y quitamos ese estorbo, porque realmente, mi querido hermano, y nadie se ofenda, el estorbo principal somos nosotros mismos. Nuestra propia carne. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, si nosotros soltamos el madero, si nosotros no tomamos la cruz, el madero, para seguir al Señor, vamos a entender cualquier barbaridad, como está sucediendo en este último tiempo. Es más, vamos a llegar a entender, y yo lo sé por testimonios de haber recorrido muchas congregaciones donde el Señor nos ha usado para liberar a muchas personas muy atadas. Hay gente que ha entendido que estaba todo bien, estaban en adulterio, estaban en lesbianismo, estaban en cosas terribles, mi hermano, y el Eterno sabe, obviamente, no estoy mintiendo, son testimonios reales. Y claro, hay mucha gente que en su propia fe, entre comillas, en su propio entendimiento, en su propia creencia carnal, llegó a pensar que hasta que el Señor le decía que estaba bien vivir de esa manera. Obviamente que no es así. Y es por eso que necesitamos el conocimiento. Voy a hablar de cosas sencillas para que usted pueda entender las cosas más profundas después. No necesitamos ser tan entendidos para saber lo que dice la Escritura, marido de una sola mujer. Si alguien tiene 2 o 3 mujeres, o 3 o 4 hombres, necesita leer la Biblia. Necesita comprender lo que dice la Escritura. Necesita comprender lo que dice la Biblia acerca de no robarás. Necesita comprender la Escritura acerca de lo que dice, lo que significa amar al prójimo, cómo accionar realmente con un amor en hecho y en verdad. Entonces la palabra emuná, creencia, confianza, afirmación, seguridad, certidumbre, convicción. Yo le pregunto, hermano, y con esto no estoy diciendo que lo sabemos todo, pero digo que después de muchos años, algunas convicciones tenemos que tener bien en claro. Yeshua es el Señor. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Yeshua es el Verbo encarnado. Tenemos que tener algunas convicciones. La convicción de que sin santidad nadie verá al Señor. La convicción de que estamos muy cerca de la segunda venida de Yeshua. La convicción de que hay que salir de Babilonia, la convicción de que hay que volver a los mandamientos del Señor, la convicción de que ante todo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más significa emuná? Obediencia, fidelidad. Ahora vuelvo a repetir, hermano, y vamos muy lento con todo esto, queremos profundizar. Todo esto no lo podemos conseguir con nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia del Señor. Por algo Pablo, que era gran enemigo del Señor, y el Señor lo sacudió fuertemente, lo derribó del caballo, conocemos la historia. Por eso, mi hermano, vemos que el apóstol Pablo nos habla de que necesitamos la revelación del Señor. Es más, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Yeshua, no porque él lo buscaba, sino porque el Señor le amaba a él, lo dejó 3 días ciego hasta que vino el discípulo Ananías y oró por él, entonces recibió la vista, comenzó a dar testimonio de que se había encontrado con Yeshua, pero en un momento la Escritura nos dice, qué tremendo, ¿no? Lo que vivió el apóstol Pablo. 14 años él se fue al desierto, se apartó de todo el mundo que él conocía hasta ese momento, y estuvo 14 años orando, buscando al Señor. Sus pensamientos fueron renovados, y cuando fue el tiempo del Señor, él regresó a Jerusalén, etcétera, etcétera, para comenzar su ministerio con estas afirmaciones que yo le estoy mencionando ahora. Pablo no hablaba con confusión. Pablo no decía, bueno, será, no será, puede ser, no puede ser. No, afirmación, confianza, seguridad, certidumbre, convicción, obediencia, fidelidad, lealtad, rectitud. ¿A qué? Al mensaje del Señor.
Ahora, hermano, el Señor ya entró en nosotros. ¿Por qué no lo aprovechamos? Yo sé que muchos van a alcanzar la salvación y la verdad que necesitamos mucho tiempo para explicar lo que ahora le voy a decir. No creo que todos van a estar en la primera fila y creo que me va a ir entendiendo. No todos van a ser la novia del Cordero. Hay grupos especiales. Muchos van a alcanzar la salvación, pero no todos van a ser la novia del Cordero. Otros pueden ser las vírgenes prudentes porque no tuvieron tal convicción, porque no llegaron a tal consagración. Eso lo podemos ver un poco en la Escritura, ¿no? Está el grupo de los 12, pero está el grupo de los 3 y estaba el más íntimo que era Juan. Y lo mismo lo vemos también en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿no? La tribu de Leví, luego venían las otras tribus. Todo eso va a depender de nuestra obediencia, de nuestra lealtad al mensaje. Entonces, hermano, cuando hablamos de apostasía de la fe, y en este momento nos estamos refiriendo en cuanto a la fe a la doctrina, es que hay muchas personas, mi hermano, que están desobedeciendo a la revelación del Señor. Algunos nunca la tuvieron y algunos que la tuvieron, de repente otra vez está aflorando la carne, está aflorando el ego. El ego es algo que hay que matar todos los días. Por eso estudiamos recientemente la marca de la bestia, el tema de Salomón, ¿se acuerda? Salomón comenzó bien, pero de repente la marca de la bestia llegó a estar también sobre su vida a tal punto que se convirtió en un rey totalmente desobediente, descendiendo a Egipto cuando el Señor le había dicho que no, enriqueciéndose más de la cuenta cuando el Señor le había dicho que no, preparando un ejército con carros cuando el Señor le había dicho que no, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuando las denominaciones o nosotros los pastores o los hermanos comenzamos a predicar sin revelación, sin certeza, sin afirmación, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? Estamos apostatando, nos estamos desviando, estamos retrocediendo de la fe. Usted pudo haber tenido la fe, yo no estoy discutiendo eso, pero estoy diciendo que nosotros también podemos retroceder de la fe. Una de las cosas que tanto habla la palabra del Señor es que tenemos que mantenernos en esa fidelidad. Comparto algo, definición de fe, es la aprobación que se le da a la verdad absoluta. O sea que la fe revela la verdad absoluta, no a medias, expresada mediante la revelación de la palabra de Dios y que no debería ser cuestionada bajo ningún otro punto de vista humano o filosófico. Es decir, que la fe de un verdadero creyente está cimentada totalmente en las afirmaciones que el Eterno nos dejó por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo se van revelando esas afirmaciones? Se van revelando por fe. En la medida que nosotros buscamos al Señor, en la medida que nosotros nos vamos despojando de los vicios, del pecado, estamos mucho más abiertos a poder ir recibiendo esas revelaciones de parte del Señor. Sigamos con otros vocablos en hebreo acerca de la fe. Vemos entonces la palabra emuná, que significa fe, que significa lealtad, devoción al mensaje. Todo esto lo estamos sacando por lo que leíamos recién en Judas, versículo 3, de contender ardientemente. La gente muchas veces me dice, pero pastor, ¿por qué usted habla con esta fuerza? ¿Está enojado? No, yo no estoy enojado. El Señor nos ha dado un ministerio de amonestación, de exhortación, en donde estamos luchando ardientemente hasta el punto de agonizar por la verdad del Señor, porque si nosotros perdemos la verdad del Señor, ¿cómo la gente va a ser libre? Y Yeshua dijo, id y predicad el Evangelio, pero ¿qué clase de Evangelio hay que predicar para que la gente realmente por lo menos pueda ser conmovida y sacudida? Tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Señor, de Yeshua el Mesías, el verdadero Evangelio, con la verdadera interpretación. Obviamente, vuelvo a repetir, no lo sabemos todo, pero por lo menos lo que vamos compartiendo sí lo tenemos que ir estudiando y lo tenemos que ir recibiendo de parte del Señor para que eso pueda tener un buen impacto en las personas que lo están escuchando. Entonces, la palabra emuná, de allí se desprende otra palabra hebrea que es la palabra amón, que nos habla de ser un aprendiz, de ser un alumno, un pupilo. Quiero aclarar esto, hermano. El hecho de que somos salvos, el hecho de que el Señor derramó su Espíritu, ya tenemos el sello y tenemos la fe, no significa que nosotros no tengamos que aprender. El Señor ya nos selló, ya puso todo ese potencial de la semilla en nosotros
Pero obviamente que todo eso se va a ir manifestando poco a poco o en gran medida, valga la redundancia, en la medida que nosotros también nos vayamos entregando mucho más al Señor. El tema es que la fe y el Espíritu en nosotros muchas veces está dormido. Y por eso que el Espíritu Santo está contristado, porque nosotros estamos mirando televisión por aquí, mirando televisión por allá, desperdiciamos demasiado el tiempo. El Espíritu está, la fe está, pero eso hay que avivarlo a través también de disciplinas espirituales. Así como alguien puede tener un talento, un don deportivo, pero si eso se duerme, obviamente va a quedar totalmente atrofiado. En el deporte se necesita disciplina, para muchas tareas y oficios se necesita la disciplina. Nosotros necesitamos la disciplina de encerrarnos con el Señor. Necesitamos la disciplina de ser guiados por el Espíritu del Señor para que Él nos revele todo lo que ya ha depositado en nuestro interior. Entonces la palabra amón significa alumno, aprendiz. Es decir, tenemos que aprender el camino de la fe verdadera y mantenernos leales a esa genuina revelación. De ahí surge otra palabra que es la palabra amón, que significa ser instruido, educado en la fe. Yo sé que el camino de la fe no es fácil. Ahí tenemos Hebreos 11, ¿no? Moisés salió de Egipto por la fe, Josué entró a la tierra prometida por la fe cayeron las murallas de Jericó, por la fe la boca de los leones fueron tapadas, por la fe Pablo avanzó ministerialmente en todo el Asia Menor, en lugares muy peligrosos, a costa de su propia vida, en Roma, en Grecia, en Macedonia, etcétera, etcétera. La fe, vuelvo a repetir, es una fuerza, para resumir, una fuerza sobrenatural que no es de este mundo y que nosotros la recibimos por gracia para entender su verdad y para poder llevar esa verdad a este mundo perdido. De ahí surge otra palabra, imún, que significa ser ejercitado. Nosotros estamos siendo ejercitados en el camino de la fe permanentemente. Nos vamos de ahí al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 1, verso 27. Gloria al Señor. Filipenses 1, 27 al 3. Estamos en una introducción. Esto nos va a llevar algún tiempo. Filipenses, capítulo 1, verso 27 al 30. Vamos a ver, debemos combatir por la fe del Señor. Debemos estar del lado del Señor. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Filipenses 1, 27 al 30. No tenemos que dejarnos arrastrar por aquellos que se oponen a esta fe, a esta revelación del Señor. No solamente el mundo se opone, como estamos diciendo, sino que lastimosamente tenemos el espíritu del enemigo dentro de las congregaciones. Filipenses 1:27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Yeshua. Voy a ir muy despacio, vamos a estudiar con precisión la palabra del Señor. Que se comporten. ¿Cómo nos vamos a comportar si como mínimo no leemos? Y como le dije recién, no solamente debemos leer, sino que tenemos que recibir la revelación del Señor, la convicción del Señor, la enseñanza del Señor. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio. Mi hermano, yo he ido por tantas congregaciones con el ministerio de enseñanza, lastimosamente debo decir, desde el pastor en primer lugar, hacia abajo, lastimosamente uno podía ver a veces un comportamiento tan carnal. He estado en lugares donde la gente robaba, mentía, como si nada. Entonces, mi hermano, hay mucha apostasía dentro del campamento, como pasó en el desierto con el pueblo de Israel, que levantaron el becerro, que se rebelaron contra Moisés, que se rebelaron contra la ley del Señor, que el Señor decía algo, pero ellos lo entendían de otra manera o lo querían hacer de otra manera. Eso es apostasía. Estar bajo un espíritu de rebelión. Sigue diciendo Filipenses 1:27 en adelante, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes. Hermano, ¿cómo sabemos que alguien está en la fe? ¿Cómo sabemos que alguien verdaderamente está en la fe? Está firme. Aparte de hablar de la apostasía, de paso vamos hablando de otras cosas importantes que necesitamos que el Señor nos ministre. No puede ser, mi hermano, que estando tan cerca de la venida del Señor,
siempre exhorto en este sentido, estemos entrando al camino, saliendo del camino, entrando al redil, saliendo del redil, que hoy te quiero, que mañana no te quiero, que ahora te sirvo y que ahora no te sirvo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos recibido el Evangelio, por la gracia del Señor, vamos a saber cómo comportarnos y vamos a estar firmes en ese comportamiento que nos revela la fe, que nos revela la palabra del Señor. En un mismo espíritu, acá aparece nuevamente esta escritura, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el pacto renovado, que nosotros rompimos y que el Señor vino a renovarlo con su muerte, con su sacrificio y resurrección. Entonces, hermano, el enemigo nos quiere dividir, de eso no hay la menor duda, así como sembró muchas divisiones en el campamento de Israel en el desierto. Ahí lo vemos a Coré, ahí vemos varios personajes que se rebelaban contra el Señor y contra su siervo. Pero dice Pablo acá, combatiendo unánimes. Entonces, hermano, ¿cuál es la manera de combatir? Sumergiéndonos en el Espíritu del Señor. El Señor va a ser fiel en abrirnos el entendimiento poco a poco. Y una vez que nosotros tengamos certeza de ese entendimiento del Señor, hay que darlo a conocer. Sea que la gente lo reciba o no lo reciba, eso ya no depende de nosotros. Nosotros somos fieles en el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que dar a conocer el Evangelio, dar a conocer su verdad, porque esa verdad tiene un poder. Esa verdad puede hacer libre del pecado, esa verdad puede hacer libre de un engaño, esa verdad puede llevar a una alma a la salvación y vida eterna. Usted está combatiendo, querido hermano, y sobre todo hablo a los que tienen tiempo en el camino del Señor, ¿no? Que no, estoy cansado. Hermano, ¿cuándo se va a meter de lleno en la palabra del Señor? Porque obviamente no podemos defender algo que no conocemos. Pero una vez que usted conozca esta revelación, la va a querer defender. La va a querer defender hasta su propia sangre, no importa. Si al fin de cuentas, de aquí en más nos vamos a la eternidad con Yeshua, el Mesías. Pablo vivió para combatir, para defender la fe, la revelación que lo había transformado, que lo había hecho una nueva persona. Él era un judío, fariseo, circuncidado al 8º día, lleno de costumbres, lleno de religión, lleno de muerte. Y cuando se encontró con Yeshua y con su revelación, la abrazó con todo su corazón y la defendió. Y nosotros tenemos que defender la palabra del Señor. Van a venir tiempos difíciles, donde se van a oponer, donde va a haber persecución, como ya hemos visto, física o verbal. Pero nosotros tenemos que estar muy firmes y tenemos que estar enfocados. Esta es una palabra que me ha bendecido, querido hermano y hermana. Enfocados en Yeshua. La Escritura dice, puesto los ojos en Yeshua. Cuando uno está enfocado ya no se distrae más en cualquier otra cosa. El problema de muchos creyentes tibios, apóstatas, es que, mi querido hermano, se desvían, se desenfocan, empiezan a ver el mundo, empiezan a ver acá, empiezan a ver allá, en vez de poner su mirada permanentemente en el autor y consumador de esta salvación tan grande. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Pablo le está dando este ánimo a los creyentes en Filipos. ¿Se acuerda que ahí se levantó una congregación porque Pablo, que había sido encerrado en la cárcel, clamó juntamente con Silas, ¿verdad? Hubo un terremoto, sanaron las heridas del carcelero, de ahí surge esa expresión, yo y mi casa seremos salvos. El hogar del carcelero recibió la revelación del Señor, se sometieron al Señor y recibieron la revelación del plan de salvación. Y entonces Pablo le está escribiendo esta carta, en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cuidado, hermano, con empezar a rebelarnos o a oponernos contra la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, esto no es solamente algo del mundo, esto ya ha entrado dentro de las congregaciones donde algunos quieren vivir muy livianamente, por cierto. Dice que es indicio de perdición. Si cualquiera de nosotros comenzamos a oponernos a la palabra del Señor, esto no va a ser para bien de nosotros. Esto no va a terminar lastimosamente con la salvación, sino que esto va a terminar con la perdición. Mas para ustedes
de salvación. Y esto viene de Dios, porque a ustedes se le ha concedido la gracia, marque eso. Eso está también en Efesios 2, 8 y 9, como hemos estado compartiendo. Se le ha concedido la gracia de poder creer, de poder entender esa revelación. ¿Cuándo viene esa gracia a nuestras vidas? O mejor dicho, la gracia del Señor viene para todos, porque así dice Tito, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y Joel dice que su espíritu se derramará sobre toda carne. O sea, esto significa que todas las personas de una u otra manera van a ser tocadas por el mensaje del Señor, tal vez por algún sueño, alguna visión, de alguna manera. Pero hermano, nosotros no queremos solamente ser tocados por fuera, exteriormente. Nosotros queremos que el Espíritu del Señor entre en nuestro espíritu, nos selle, nos marque, nos deje sus convicciones, nos deje sus afirmaciones, nos deje su claridad para que nosotros podamos ser transformados y marchar en esa luz de la palabra del Señor. Dice acá, se les ha concedido la gracia. La gracia se manifiesta a todos los hombres, pero luego nosotros decidimos si vamos a estar del lado de la verdad o nos vamos a oponer a esa verdad. Dice, por amor de Yeshua, no solo que crean en Él, sino también de que padezcan por Él. Bueno, acá viene una parte de la Escritura que muchas veces algunas personas por ahí no quieren digerir, pero esta es una parte de la verdad. No solamente que creamos en Él, se nos ha concedido esa gracia, sino también de que padezcamos por Él. Eso fue lo que pasó el apóstol Pablo, eso fue lo que pasaron todos los apóstoles. Tuvieron momentos de mucha bendición, de mucha revelación, pero sabemos que la mayoría de ellos, salvo Juan, que el Señor lo guardó, pero que también sufrió en la isla de Patmos, etcétera, etcétera, la mayoría fueron martirizados y murieron con mucha lealtad al mensaje que el Señor había puesto en sus corazones. Mi hermano, los reyes solían tener mensajeros. Y muchas veces esos mensajes ellos los tenían que registrar de memoria para que el enemigo no pudiera tomar esos mensajes. No sé si esto le dice algo, hermano. Qué importante, hermano, es memorizar la palabra y no solamente memorizarla, sino que esté borboteando en nuestro corazón. Ay de aquel mensajero, si daba un mensaje extraño, el rey podía mandar a matarlo. Era muy importante que el mensaje llegara a donde tenía que llegar con toda claridad. Lo mismo acontece con nosotros dentro del Evangelio. Mucha gente también debemos asumir nuestra responsabilidad en parte. Se está perdiendo porque nosotros hacemos las cosas así nomás. Famoso acaso, así nomás, ya da. Hermano, las cosas hay que hacerlas con excelencia porque tenemos un Dios de excelencia. Toda la revelación del Señor nos muestra su excelencia, el tabernáculo nos muestra su excelencia. Entonces nosotros nos tenemos que preparar. Yo sé que somos limitados, yo sé que somos barros, yo sé que somos humanos, pero justamente por eso dice la Escritura que dependemos de Él. Que el Señor ha puesto en nosotros, en vasos de barro, ha colocado su revelación por gracia y misericordia. Y más allá de que ha puesto su revelación, nosotros tenemos que indagar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y capacitarnos en el Señor. Dice entonces, se le ha concedido la gracia por amor de Yeshua, no solo de que crean en Él, sino también de que padezcan por Él, sosteniendo el mismo combate que ven en mí y ahora oyen que hay en mí. El apóstol Pablo pasó toda su vida defendiendo la verdad, combatiendo contra el engaño, contra la mentira, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces un texto más, uno o dos textos más. Nos vamos, mi querido hermano, al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 39. Libro de los Hechos, rápidamente, capítulo 39. Permítame, a ver, dos o tres versículos más. Hechos 5, 39. Gloria al Señor. Dice la Escritura, ¿se acuerda cuando obviamente Pedro
salió de la cárcel y se estaba expandiendo el evangelio en Jerusalén, etcétera, etcétera. Los fariseos, los religiosos estaban muy asustados. Dice acá, Hechos 5:39, mas si es de Dios, no lo podrán destruir, no sean tal vez hallados luchando contra Dios. Este es el mensaje entonces de Gamaliel, un gran rabino de la época, en ese momento. Estamos viendo, mi hermano, que los religiosos se opusieron al maestro, se opusieron a Yeshua. También se empezaron a oponer a los apóstoles. Lo que es del Señor no puede ser destruido. No tengamos temor, no tengamos miedo. El que está en nosotros es mayor que el que está allí afuera en el mundo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y quiero alentar con esto a los hermanos, porque van a venir tiempos peligrosos. Porque va a crecer ese avivamiento, pero de la rebelión. Y vamos a tener muchos enemigos, y pueden estar dentro del contexto de la política, dentro del contexto del gobierno, pueden estar dentro del contexto congregacional, de eso no hay la menor duda. Los fariseos, los escribas y los sacerdotes fueron grandes enemigos de Yeshua, el Mesías, y evidentemente los apóstoles también tuvieron muchísimos enemigos, mas surgió un hombre criterioso dentro de la sociedad rabínica de aquel tiempo, que dijo, mas si esto es del Señor, no lo van a poder destruir. ¿Sabe qué? La fe del Señor no puede ser destruida, ha sido perseguida a través de los siglos. Ha habido tremenda mortandad, millones de personas, derramamiento de sangre tremendo, las cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. La fe del Señor que dije, ya voy redondeando un poco todo esto por hoy. La fe del Señor es sobrenatural. En primer lugar, el Señor defiende su doctrina. En primer lugar, el Señor defiende su verdad. Desde un punto de vista pudiéramos decir que Él no necesita que nosotros la defendamos, pero Él quiere ver también nuestro corazón. Él quiere ver también cómo nosotros estamos en términos espirituales. Y qué lindo que la novia del Cordero esté dispuesto a defender a su novio esposo Yeshua, el Mesías. Entonces este es el consejo del rabino Gamaliel, no sean tal vez hallados luchando contra Dios. Simplemente estoy tomando este pasaje para que usted vea que en aquel tiempo, después de la muerte y resurrección del Señor, la religión seguía luchando contra los apóstoles. Seguían luchando y oponiéndose contra esa palabra revelada que estaba en la vida de los apóstoles. Entonces, hermano, ya en un texto más, decirle esto también, no vamos a encontrar una vida muy cómoda nosotros, si realmente queremos ser verdaderos creyentes. No vamos a encontrar una vida muy cómoda. Nos vamos a sentir cómodos entre aquellos, como dice acá la Escritura, que tenemos el mismo sentir. Pero hermano, viene esta palabra porque vienen días de gran oposición. Y si usted no está fortalecido, y si usted no tiene convicciones claras, y si usted no está enfocado, quién es el Señor, cuál es el camino, cuál es la visión, y hacia dónde vamos, usted está dando vueltas en el desierto, y va a morir en el desierto. Entonces, hermano, llegó el momento de tener luz y claridad. Nos están entreteniendo con muchas cosas, y estamos perdiendo el sentido de la verdadera visión para lo cual estamos todavía en esta tierra. Veamos también la segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta de Tesalonicenses, con esto ya voy a estar orando por hoy. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 8, vamos a leer. Gloria al Señor. Que el Eterno les bendiga. Recuerden que por el momento, el domingo vamos a estar también nuevamente presentes. En algún momento vamos a tener que dejar porque ya estamos empezando con las congregaciones a ir o asistir personalmente. Los jueves seguro vamos a estar y algún otro día que el Señor nos permita. Pero este domingo vamos a estar con ustedes. Les vamos a estar avisando. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, en las congregaciones de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. La congregación de Tesalónica estaba viviendo una gran persecución, pero ellos tenían una gran paciencia y una gran fe para seguir adelante, aún en medio
de esa persecución tan grande que había no solamente en Jerusalén, sino en toda esa región, por medio de la religión, por medio del imperio de Roma. Verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice acá en la Escritura. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Muchas veces para ser tenidos por dignos del reino de Dios tenemos que pasar por estas tribulaciones. El Señor nos está probando como el oro por el fuego. Nos está probando hasta qué punto nosotros vamos a seguir abrazando la fe y la verdad a pesar del desprecio de muchas personas. Versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a aquellas personas que les están atribulando, y a ustedes que son atribulados darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Sobre todo este versículo clave, viene el juicio, viene el fuego sobre todas esas personas que se opusieron, que no quisieron conocer a Dios. Pero acá no es que no conocieron a Dios porque nadie les predicó. No conocieron a Dios porque no lo querían conocer, porque no se querían someter a los mandamientos del Señor, porque no se querían someter a la voluntad del Señor. Y dice que este es el castigo, este es el juicio, llama de fuego para dar retribución, recompensa a los que no conocieron a Dios. Y acá se sobreentiende mucho mejor, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor. Estamos leyendo una carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado. Ya en aquellos días había una gran oposición dentro de la comunidad, pero también una gran oposición dentro de las mismas congregaciones donde muchas personas tristemente escuchaban la doctrina de demonios y se iban desviando de la fe, se iban desviando de esta verdadera lealtad al mensaje soberano y absoluto y exclusivo del Señor. Vamos a dejar por hoy hasta aquí, que el Señor le bendiga muy ricamente. Hago un repaso un poco de lo que pueda ver en este momento. Gloria al Señor. Saludamos a nuestro hermano Bruno Severo, gloria al Señor. Graciela Guevara, Eva Francisca, Moisés Velázquez, que el Señor les bendiga. Manuel Rojas, Juan Carlos Llanos, a todos nuestros queridos hermanos, Guillermo Nay, Marcelo Amarilla, que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a estar orando ahora y nos reencontramos el domingo, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Tu Espíritu dice claramente que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe, Señor. Tú nos estés librando, Señor. Tú nos estés guardando, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre. Podamos estar luchando ardientemente, contendiendo ardientemente por la fe que nos fue dada por gracia, por misericordia. Podamos ser leales al mensaje tuyo, porque allí está la clave. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, que podamos comportarnos como es digno del Evangelio, que podamos estar firmes, que podamos, Señor, mantenernos firmes a pesar de las intimidaciones. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, te damos gracias. Tu espíritu en nosotros es un espíritu de poder. Es un espíritu, Señor, que nos va a sostener, Señor, hasta el final. Tenemos esa certeza porque te hemos conocido, porque tu revelación ya está operando en nuestras vidas. Querido amigo, si tú no has recibido al Señor, tú le recibas en esta hora como único y suficiente Salvador. Sométete, ríndete a la voluntad del Señor. Pídele perdón a Yeshua en este momento y Él te dará el don de la fe, y por medio de esta fuerza sobrenatural, por medio del poder de la fe, vas a conocerlo al Señor y vas a entenderlo como nunca antes, y lo vas a entender como nunca la religión te lo ha podido explicar. Vas a tener una relación íntima con el Señor por medio de la fe. Por medio de la fe serás entrenado y ejercitado y conocerás
con toda profundidad a nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo Yeshua el Mesías. Señor, si hay gente que se ha apartado de tu camino, tú la estés restaurando en esta hora. Tú estés, Señor, devolviéndoles la fe, Señor. Estés avivando la fe. En el nombre de Yeshua, como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Bendito sea tu nombre, te damos gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, y clamo por último de esta manera, Señor, que tú les des esa gracia de ser personas dedicadas, personas disciplinadas, Señor, para estudiar tu palabra, para orar, para servirte, Señor, para ayudar a ser instrumentos en tus manos, Señor, para llevar tu revelación a este mundo perdido. En el nombre de Yeshua te damos gracias y decimos amén y amén. Queridos hermanos, sea el Shalom, la paz del Señor. Nos estamos reencontrando con la ayuda del Eterno.